Bienvenidos y bienvenidas a la serie de videos de entrenamiento para el primer nivel de la Olimpiada Costarricense de Matemática. En esta ocasión trabajaremos el tema de ángulos en triángulos y polígonos, en su versión de teoría y problemas. Para empezar, lo haremos con un problema introductorio, que dice así: encuentre la suma de las medidas de los ángulos mostrados en la figura. Para resolver este problema, podemos utilizar diferentes estrategias sobre ángulos que se forman en el interior de polígonos, pero debemos repasar algunas de las propiedades. Por ejemplo, ya sabíamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En la figura, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Pero además debemos dar una justificación para la información que nos provee este teorema. Esta justificación puede verse como una ligera demostración del hecho, que se basa en trazar una línea paralela ABC que pase por A. De acuerdo con las propiedades de los ángulos entre paralelas, podemos observar que se forman un ángulo gamma y un ángulo beta adyacentes al ángulo alfa. Esto quiere decir que gamma, alfa y beta forman un ángulo llano, es decir, la suma de las medidas de los ángulos es igual a 180 grados. Por otro lado, también tenemos ángulos externos. Un ángulo externo de un triángulo es el formado por un lado y la prolongación de otro. Y un teorema llamado del ángulo externo que dice que en cualquier triángulo la medida de un ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes a este. Esto quedará más claro al ver en la figura que tenemos que el ángulo ACP es un ángulo externo y su medida es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Podemos demostrar este hecho de la siguiente manera. Consideremos el triángulo ABC y trazamos una recta AE paralela a BC. Podemos observar que en tal caso el ángulo DAE es congruente con el ángulo ACB, mientras que el ángulo EAB es congruente con el ángulo ABC. Y entonces es muy claro ver que el ángulo externo DAB es igual a la medida del ángulo DAE más EAB, que coincide con B más C. Y esto es exactamente lo que nos dice el teorema del ángulo externo. También tenemos el siguiente teorema, que en cualquier triángulo la suma de los ángulos externos es 360 grados. Por supuesto, nos referimos solamente a un ángulo externo por cada interno del triángulo. En la figura, la medida del ángulo DAB más la medida del ángulo EBC más la medida del ángulo FCA es igual a 360 grados. La siguiente es una representación del teorema y podemos ver cómo la idea es que los tres ángulos marcados en verde suman 360 grados. Para demostrarlo, podemos recordar la propiedad que acabamos de ver del teorema del ángulo externo. Y los ángulos externos delta, epsilon y zeta pueden partirse de manera similar a la que hicimos antes. Entonces, esta suma es igual a gamma más beta, que es igual a delta, alfa más gamma, que es igual a epsilon, y alfa más beta, que es igual a zeta. Y si nosotros reordenamos esto, podemos ver que es 2 veces alfa más beta más gamma, que como sabemos es la suma de los ángulos internos del triángulo, que sabemos es 180 grados. Así que obtenemos 2 por 180 grados, que es igual a 360 grados. También tenemos la suma de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados, que es 180 grados multiplicado por n menos 2. En la figura hemos mostrado un pentágono en el cual la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D más la medida del ángulo E es igual a 180 grados
multiplicado por 5 menos 2, que en este caso nos da 540 grados. Veamos un ejemplo con las medidas correspondientes al pentágono. Ahora, para dar una demostración de este teorema, podemos observar que 180 grados por n-2 es en realidad la suma de los ángulos que se obtienen en n-2 triángulos. Si partimos de un cuadrilátero que tiene 4 lados, podemos ver que al trazar una diagonal lo dividimos en 2 triángulos. Así, los 4 ángulos del cuadrilátero son en realidad los ángulos de 2 triángulos. Así que la suma de las medidas de los ángulos internos es 2 por 180 grados, que es igual a 360 grados. En el caso de un pentágono, cuando dibujamos 2 diagonales, podemos obtener 3 triángulos. Y el razonamiento es similar. 3 por 180 grados es igual a 540 grados. ¿Qué pasa en un hexágono? Que al agregar un vértice más, el número de triángulos que podemos formar es 4, cuando el número de lados es 6. Es decir, el número de triángulos que podemos formar siempre es 2 menos que el número de lados del polígono. Así podemos ver cómo se cumple en general la proposición que teníamos. El problema introductorio lo vamos a resolver de 2 maneras. La primera es considerar los triángulos que se forman, y en cada uno podemos ver cómo tenemos uno de los ángulos que nos piden y 2 ángulos, por ejemplo el X y el Y. Y el ángulo alfa, que es uno de los cuales nos piden, es igual a 180 grados menos la suma de X más Y, debido a que están en un triángulo, y en un triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. Luego, el ángulo X es en realidad un ángulo que forma un par lineal con el ángulo que llamamos A, así que su medida es 180 grados menos A. De manera similar, el ángulo Y mide 180 grados menos B. Esto lo podemos ir simplificando distribuyendo el menos. Simplificando los 180, obtenemos que la medida del ángulo alfa es igual a A más B menos 180 grados. Si hacemos lo mismo con todos los demás ángulos que nos piden, alfa, épsilon, beta, zeta, omega, gamma y delta, observemos que la suma de los ángulos pedidos es igual a toda esta expresión. Pero esta expresión tiene 2 veces A, B, C, D, E, F y G. Y estos ángulos coinciden con los ángulos del heptágono que se forman en el interior de la figura. Y se debe restar 7 veces 180. Ahora, utilizando la fórmula de la medida de la suma de las medidas de los ángulos internos de un heptágono, que es 180 grados por 5, obtenemos que la expresión es igual a 1800 grados menos 1260 grados, que es igual a 540 grados. También ofrecemos una segunda solución para el problema anterior, un poco más ingeniosa y más simple. En este caso, podemos ver cómo el ángulo gamma es un ángulo interno de un triángulo cuyos otros 2 ángulos externos son phi y lambda, marcados en azul. Ahora, los ángulos rojos en realidad suman 360 grados menos phi, debido a que están en un cuadrilátero. Los ángulos verdes tienen la misma situación, y la suma de sus medidas es 360 grados menos lambda. Ahora, la suma pedida es 360 grados menos phi más 360 grados menos lambda más omega. Y esto es 720 grados menos phi más lambda menos omega. Pero resulta que la suma de los ángulos externos del triángulo es phi más lambda más el ángulo externo que es adyacente a omega, es decir, 180 grados menos omega.
y esto es igual a 360 grados. De manera que lambda más phi menos omega es igual a 180 grados. Y la suma pedida es 720 grados menos 180 grados y nos vuelve a dar 540 grados, coincidiendo con la respuesta de la primera solución del problema introductorio. Ahora te invitamos a trabajar en algunos problemas que hemos seleccionado para que puedas practicar los contenidos de este material. Esperamos que este video te haya servido y que sigas trabajando en la Olimpiada Costarricense de Matemática. Muchas gracias.